El Chirino lo está dando todo. Sergio Chirino Sánchez, orgullo de Oaxaca, le está poniendo todo el corazón para convertirse en campeón del mundo. La manera de entrenar de Chirino y su determinación lo pueden llevar a convertirse en campeón del mundo este viernes 21 de junio. Sergio Chirino Sánchez tendrá la oportunidad de su vida. Las puertas de los contratos millonarios se abrirán para Chirino si logra imponerse a un ídolo mexicano en ascenso, Rafael el Divino Espinosa, quien se robó el corazón del mundo entero el 9 de diciembre del 2023 al imponerse por decisión mayoritaria a Robeisy el Tren Ramírez en una pelea que quedará grabada en el corazón de todos los mexicanos y amantes del boxeo. Esa noche en que el Divino se coronó campeón mundial de peso pluma, Espinosa iba como el caballo negro. Espinosa estaba por debajo en las apuestas, nadie creía que podía ganarle al Tren. Los entre comillas conocedores del boxeo daban por hecho que el cubano Robeisy Ramírez se impondría fácilmente al mexicano, quien por cierto Robeisy Ramírez peleará el próximo 29 de junio ante otro gallo fino mexicano, Brandon León Benítez. No vaya a ser que el mexicano mande a Robeisy al agujero negro del olvido. Este video va a estar muy bueno, te lo prometo, por eso te invito a que llegues con nosotros a la distancia, porque también vamos a platicar del regreso de Manny Pacquiao. Tanto lo había intentado y al fin se le hizo. Manny Pacquiao peleará en Japón el 28 de julio en la Superarena Saitama contra Chihiro Suzuki, quien no es boxeador, es un peleador de artes marciales mixtas y ex campeón de Muay Thai. Fue campeón en la MMA, que es su rama, tiene 47 años y vamos a platicar de los detalles del regreso de Pacquiao, así que quédate hasta el final porque va a estar muy bueno este video programa. Y si acabas de llegar a Richie Vlog y aún no te has suscrito, este es el momento, suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video y estés bien al tiro con nuestro contenido. Rafael el Divino Espinosa contra Sergio el Chirino Sánchez, ¿quién es tu favorito? Estamos a unos días de este duelo entre mexicanos que promete ser un tirasasazo, va a estar sensacional. Por nada del mundo nos podemos perder esta obra maestra de pelea. Está garantizado que será quizás la pelea del año junto con la del Gallo Estrada contra Bam Rodríguez. Chirino contra Espinosa tiene elementos muy interesantes que le ponen un sazón muy especial. Primero que nada, es una super pelea en Las Vegas, y en Las Vegas solamente pelea lo mejor de lo mejor. Una pelea por el campeonato del mundo en Las Vegas es el sueño de todo boxeador. Chirino lo sabe y lo está disfrutando, y el Divino Espinosa lo supo en su momento cuando le ganó a Robeisy Ramírez tras levantarse de la lona y rematarlo con combinaciones salvajes de inicio a fin a los Salvador Sánchez Narváez. Digo a los Salvador Sánchez Narváez porque ese día Rafael el Divino Espinosa lucía una condición físico-atlética impresionante. No jadeaba ni respiraba por la boca. Nunca se achicó, al contrario, se creció ante la adversidad y de ir perdiendo se terminó alzando como campeón mundial peso pluma por parte de la WBO en contra de todos los pronósticos. Hay que recordar que Rafael Espinosa está invicto, su récord profesional es de 24 victorias con 20 knockouts. Espinosa estadísticamente golpea más duro que Salvador Sánchez con una efectividad noqueadora de más del 83%, tiene una pegada temible, también tiene una pegada más fuerte estadísticamente que el Chirino. Tiene mucha técnica el Divino y puro corazón, alguien que jamás ha conocido la derrota. Pero no la tiene fácil. Enfrente hay un mexicano de acero, un mexicano con mucha hambre de ser campeón del mundo, un atleta que su carrera ha sido muy bien llevada, muy bien cuidada. Su padre de hecho es su entrenador y eso simplemente es de las mejores cosas que te puedan pasar. Lo han llevado muy bien, lo han cuidado muy bien y por lo poco que muestra en sus redes sociales está muy comprometido con la pelea, y Chirino no se anda con medias tintas. Claro lo dice, voy a convertirme en campeón del mundo. Ha entrenado muy duro y si nos vamos a su BoxRec encontramos que la única pelea que Chirino perdió fue contra otro peleadorazo, Mauricio el Bronco Lara.
Esta pelea contra el Bronco Lara fue en México en el 2018. Chirino perdió la pelea por nocaut técnico. Chirino ya no respondió a la campana en el round 3. Chirino ya no pudo salir al round 3. Al parecer, Chirino Sánchez sufrió un corte muy profundo en esa pelea. Faltando poco para finalizar el segundo round, el Bronco Lara le conectó al Chirino un uppercut impresionante en el puente de la nariz y lo cortó, además de daño en el tabique nasal. La pelea completa la puedes ver en el canal Bejarano Boxing Team. En la descripción y en el primer comentario fijo les vamos a dejar el enlace para que disfrutes de esta pelea que a mi gusto es un clásico del boxeo mexicano. Y hay que decirlo, después de esa derrota el Chirino no ha perdido. Todas las peleas de ahí en adelante las ganó. Tiene un récord de 22 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota con el Bronco Lara, que se ve que fueron de esas derrotas de aprendizaje. Casi siempre se aprende mucho más de la derrota que de la victoria. La derrota te enseña a ser humilde, te enseña a ser cuidadoso, a tener la guardia siempre en alto. La victoria te hace vulnerable muchas veces porque llegas a creer que nadie te puede tirar y es justamente ahí cuando viene la caída. No es el caso de Rafael Divino Espinosa, quien no comparte nada en sus redes sociales. Me gusta su estilo a la vieja escuela, me gusta su manera conservadora. He visto un par de entrevistas que le han hecho al Divino, muy educado, muy reservado y consciente de que tiene que dar el doble en los entrenamientos para no perder el campeonato mundial peso pluma. Va a ser un tirazazazo, no se lo pueden perder por nada del mundo. Chirino Sánchez está muy determinado a arrebatarle de las manos el campeonato mundial al Divino Espinosa. Chirino se juega el pase a los contratos millonarios y el Divino a que no se deja quitar el campeonato. En lo personal, espero que ambos boxeadores regresen con bien a su casa y que Dios les dé mucha salud. Me gustaría que cualquiera de los dos se enfrentara a Brandon Figueroa, eso sí me gustaría. Brandon Figueroa ya se acostumbró a noquear mexicanos, ya se acostumbró a faltar el respeto a los mexicanos. Brandon Figueroa contra Chirino o contra Divino me parece un tirazazazo. Cualquiera de los dos le puede ganar a Figueroa. Figueroa tentativamente estaría peleando contra Rey Vargas, pero como ya lo dije y como fanático, Rey Vargas ya no es lo mismo desde que dejó a Don Nacho Beristain y no creo que le gane a Brandon Figueroa, pero Chirino o Espinosa tienen todo: técnica, poder, velocidad, corazón. Chirino es más técnico que Espinosa y se ve notablemente que la derrota con el Bronco Lara fue para bien, ya que el boxeo de Chirino es del más alto nivel. Pura calidad vamos a ver este viernes 21 de junio. ¿Quién es tu favorito? ¿Chirino Sánchez o el Divino Espinosa? Ambos son enormes campeones, eso sí. ¿Y qué creen? Hablando de campeones, Manny Pacquiao insiste en pelear y al parecer ya lo logró un buen contrato. Lo que dijo Mayweather quizás sea cierto y quizá ya se le terminó el dinero al Pac-Man. Y esto lo dijo Mayweather, no se pudo concretar la pelea contra Mayweather que tanto quería el Pac-Man. No lo dejaron ir tampoco a los Juegos Olímpicos al señor, gracias a Dios, porque esos lugares son para jóvenes promesas, no para cuarentones en crisis. Manny Pacquiao tiene 45 años, trae una buena condición, se ha cuidado mucho, es un hombre que se cuida, que se alimenta bien y que en el retiro siguió con el ejercicio, siguió entrenando. Ya que Manny por retirarse no va a dejar de ser un gladiador. Cuando tienes un don es para toda la vida. Manny le echó ganas y se mantiene en buena condición físico-atlética. Se enfrentará en Japón al ex campeón de artes marciales mixtas Chihiro Suzuki. Chihiro Suzuki tiene 47 años, no es boxeador, es lo mejor que Manny pudo encontrar y me parece bien. Siempre o casi siempre, porque déjenme decirles que sí han habido sus excepciones, casi siempre los boxeadores que se enfrentan a peleadores de MMA o a peleadores de kickboxing, por lo regular los MMA y los kickboxers siempre salen perdiendo. Hay sus excepciones, pero por lo general esa es la regla. Creo que Manny Pacquiao va a ganarle al MMA. El peleador de MMA cuando se mete a un ring de box le cortan muchas facultades. No puede ni patear, no puede hacer llaves, no puede hacer estrangulaciones y eso le resta el 50% de su peligrosidad. Es como un tigre sin dientes y viceversa. Cuando un boxeador va a pelear con las reglas del MMA generalmente lo hacen pedazos. Así es esto y hay que ser objetivos. Manny le gana al japonés, claro que sí, de eso no tengo duda. ¿Será una buena pelea? No lo sé, será una pelea de exhibición, pero tan solo por ver a Manny Pacquiao una vez más, creo que sí vale la pena verla.
¿Y tú qué opinas del regreso de Manny Pacquiao? ¿Crees que aún tenga galleta el Pac-Man para un pleito más? La pelea, por cierto, será a 8 rounds. Es una pelea de exhibición, como ya lo dije. Por lo tanto, no creo que nadie esté en peligro. La pelea será el próximo mes de julio, el 28 de julio concretamente, en Japón. Filipinas contra Japón siempre han sido tirazazazos históricamente, son peleas muy rápidas y mucho ojo con este dato que te voy a soltar, el dato de el peso. ¿En qué peso se va a dar la pelea? La pelea se va a dar en las 150 libras, dándole buena ventaja a Pacquiao. Es una pelea de exhibición, pero creo que Manny nos puede regalar un buen espectáculo. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Los leemos todos, aunque nos tardemos. Siempre los leemos, ¿ok? Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Comparte este video si te ha parecido bueno, interesante o entretenido. Compártelo en tu WhatsApp, en todos tus grupos de Facebook y en tu cuenta de X. Esto nos ayuda mucho a llegar a nueva audiencia. Les recuerdo que contamos con la opción de Super Thanks y Super Chats para que las uses. Gracias por sus supers que tanto nos ayudan y se los agradecemos de todo corazón. También para los que nos quieran apoyar más allá de los likes y los comentarios, tenemos la opción de miembros del canal. Háganse miembros del canal porque entre otros beneficios hacemos en vivos exclusivos para los miembros de Richie Vlog, donde siempre hay buen cotorreo, platicamos de lo que más nos gusta con mucha más libertad que en un video editado. Los en vivos se ponen más buenos que estos videos. Los invitamos a nuestros en vivos. Mi Richie, gracias por ayudarme a que yo pueda estar aquí en el mejor trabajo del mundo y con la mejor audiencia del planeta. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.